Ahora sí, ya teniendo claro lo anterior, ahora sí animémonos a responder qué es aire comprimido. Entonces, bueno, ¿qué es aire comprimido? Básicamente el aire comprimido es un gas, que en este caso es el aire, que ha sido expuesto a un efecto de compresión mecánico o dinámico. Ya vamos a ver a qué nos referimos con mecánico o dinámico, dando como resultado que su presión sea mayor a la presión atmosférica. Entonces, mientras que cojamos un gas y lo elevemos a una presión mayor a la atmosférica, ya estamos comprimiendo aire. Es decir, ya en ese punto tenemos aire comprimido. ¿Cómo lo hacemos? A través de un proceso mecánico, que sería el compresor, que puede utilizar diferentes principios para hacerlo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y prácticamente tenemos lo siguiente. Entonces ya vamos a comprimir, ya tenemos aire comprimido a través de ese proceso mecánico. ¿Y qué ganamos cuando tenemos aire comprimido? Y aquí es muy importante tener esto en cuenta. Cuando se comprime aire, lo primero que se gana es temperatura en ese aire, ya que no es un proceso totalmente adiabático ni isotérmico. Se gana temperatura en ese aire, es decir, podemos comprimir a temperatura ambiente y muy seguramente ese aire ya comprimido a 7 bares puede rondar entre los 85 70 grados centígrados. Esto lo vamos a ver ya más al detalle cuando hagamos una charla de compresores. Vamos a ganar impurezas, olor, sabor, color, polvo, aceite, todo lo que se encuentre en el entorno donde estamos comprimiendo el aire se va a introducir sobre nuestro aire comprimido y se va a potenciar todas esas impurezas, porque el aire se puede comprimir, pero las impurezas, las partículas, no las vamos a comprimir. Por lo tanto, la cantidad de partículas por millón que vamos a tener en nuestro aire ya comprimido va a ser mucho mayor a las partículas que puede tener normalmente el aire en la atmósfera. Entonces ahí se hace muy importante lo que es la filtración o el correcto mantenimiento del aire comprimido, que ya también será un capítulo completamente dedicado a lo que es calidad de aire comprimido, que es muy importante. Vamos a ganar energía porque estamos comprimiendo. Y lo más importante y lo que me gustaría que quedara claro el día de hoy es que deja de ser gratis. O sea, una vez que le introducimos energía de alguna forma, ya sea a través de un motor, consumiendo kilovatios, el aire comprimido deja de ser gratis. Entonces muchas veces por error se tiende a pensar que como el aire comprimido es aire, entonces no pasa nada si lo gastamos, porque al final es aire y el aire es abundante y no tiene ninguna repercusión pues para el ambiente. Pero resulta que el aire, una vez que se comprime, deja de ser totalmente gratis. Y pues qué triste que comprimamos aire, como pasa en algunas industrias, y pasa muchísimo. Muchas veces se comprime aire para prácticamente echárselo encima. ¿Cómo? A través de pistolas de aire comprimido para limpiarse la ropa, para limpiar las máquinas, para hacer todo tipo de operaciones de soplado que no están correctamente diseñadas y que pueden consumir bastante aire. Y digamos que dentro de la industria, como dato para ustedes, más o menos el 30% del consumo del aire se va en este tipo de aplicaciones de soplado que no están bien diseñadas. Digamos que las aplicaciones de soplado son las que más consumen aire comprimido, ya que estamos liberando aire a la atmósfera. Entonces son bastante importantes. Igualmente en un futuro podemos hacer una charla de ahorro de aire comprimido y se concentra mucho en esto, en lo que son los procesos de soplado. Siempre, y como consejo aquí ya para la industria, siempre que lleguen a una empresa, siempre que estén en un nuevo ambiente laboral, identifiquen los problemas con aire comprimido. Se los juro que van a encontrar muchísimos problemas siempre, porque lastimosamente es una energía que muchas veces no está bien controlada. Entonces van a encontrar los operarios que se bañan en aire comprimido, van a encontrar fugas por doquier, van a encontrar procesos de soplado que no son eficientes. O sea, muchas veces yo necesito soplar una partícula que pesa absolutamente nada. ¿Por qué tengo que dispararle aire a 7 bares de presión para soplar esa partícula o para hacer ese proceso? O sea,
no tiene sentido. Entonces eso lo podemos ver mejor en una charla de ahorro, pero por el momento digamos que se pueden hacer una idea y muy importante, ya llévenselo hoy como concepto general, el aire comprimido no es gratis, para nada, cuesta bastante comprimirlo. Aplicaciones son virtualmente infinitas y este concepto es porque las aplicaciones para aire comprimido prácticamente dependen de su imaginación para lo que lo requieran utilizar. Normalmente en la industria vamos a tenerlo inflar, soplar, succionar, levantar, mover, girar. Una cantidad de aplicaciones que podemos encontrar con aire comprimido. Como les comentaba, una de las más utilizadas en algunas industrias es inflar y soplar, que son aplicaciones que tienen que dimensionarse muy bien para que sean eficientes y no se conviertan en puntos de pérdida. Succionar, levantar, mover, girar, apretar, trasladar, todo eso depende del actuador que utilicemos. En esta charla no nos vamos a concentrar en actuadores, lo podemos dejar para una charla más adelante, pero existen un sinfín de actuadores. Ventajas, algunas ventajas que podemos enumerar, igualmente son muchas. Es una energía limpia, entre comillas, si hacemos un buen tratamiento de esa energía, de ese aire, se puede utilizar hasta para aplicaciones asépticas. Pero al referirse al tema de limpia es porque comparada con otro tipo de energías como la energía hidráulica, el aire comprimido, digamos que si hay una fuga no genera tanta suciedad y es más manejable. Es segura, igualmente entre comillas, dependiendo de la aplicación y prácticamente la seguridad la generamos nosotros a través de lo que diseñemos. Pero se puede, digamos que estandarizar es porque si hay una fuga igualmente no va a afectar al operario o no se va a ver expuesto a un peligro eléctrico como podría pasar con la energía eléctrica. Eficiente, pues si la utilizamos correctamente. Almacenable, muy importante. Podemos almacenar esa energía en el reservorio que nosotros tengamos dedicado para esto, y mientras ese tanque no tenga fugas, esta energía puede mantenerse ahí en forma de presión durante bastante tiempo. Y en el mismo concepto, pues se puede transportar, podemos llevar esa energía a donde la requiramos a través de alguna tubería, igualmente pues teniendo las debidas recomendaciones para su uso. Y una de las más importantes es que es una energía muy veloz. Digamos que comparada, hoy en día pues existen actuadores eléctricos muy avanzados, pero también muy costosos, y digamos que comparada con la sencillez que nos ofrece un cilindro neumático en su diseño, en su composición, en su creación, podemos alcanzar velocidades muy altas para aplicaciones de aire comprimido. Entonces las máquinas que tienen movimientos repetitivos a muy alta velocidad por lo general pueden utilizar este tipo de mecanismos sencillos pues para esa aplicación. ¿Cómo se genera la fuerza con el aire comprimido? Entonces ya vimos cómo se genera el aire, ya vimos los conceptos de presión. Entonces esta pregunta ya nos queda facilísima porque prácticamente sabemos que fuerza, lo acabamos de ver, presión es igual a fuerza sobre área. Entonces fuerza es igual a área por presión, ¿cierto? Entonces ya nos podemos dar una idea de dónde viene esa tal fuerza de los actuadores. Aquí, de pronto, para los que no están muy familiarizados con o es la primera vez que estamos hablando de aire comprimido, por lo general para convertir esa presión en una fuerza necesitamos un actuador o cilindro neumático. ¿Y por qué lo llamamos cilindro? Prácticamente porque por lo general el diseño general de todos los actuadores neumáticos, a no ser que tenga una aplicación especial, es cilíndrico. Y a través de esa área cilíndrica, lo vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, lo que nosotros hacemos es aplicar una presión, la cual finalmente se va a convertir en fuerza a la salida. Así de sencillo. ¿Cómo convertimos la presión en fuerza? De esta forma muy básica. Aquí vamos a ver un corte de un cilindro para que quede ya el concepto totalmente claro. Prácticamente lo que hacemos es usar esa presión para empujar un área y convertir ese mismo concepto de presión por área en una fuerza. ¿Cómo calculamos la fuerza? Muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Decimos que tenemos un cilindro presurizado a 2 bares con un diámetro de 50 milímetros. Siempre el consejo,
usen unidades métricas básicas. Por lo tanto, la presión tenemos que darla en pascales. En este caso, si son 2 bares, serían 200 kilopascales o 200.000 pascales. Este dato aquí pues prácticamente es el área de ese cilindro que hablamos, que tiene un diámetro de 50 milímetros, multiplicado pues nos va a dar en newtons. Newton ya es una unidad de fuerza que podemos pasar muy fácilmente a kilogramos si es que requerimos saber cuánto puede levantar o cuánto puede mover ese sistema. Por lo tanto, si ven, utilizando las unidades básicas tenemos la información muy rápidamente de cuánto puede ser. Entonces nos volvemos nuevamente a cómo se genera. Ya teníamos una idea de que pues necesitamos un elemento mecánico que nos pueda comprimir ese aire, a lo cual nosotros vamos a llamar compresor. Ese elemento mecánico lo que nos va a hacer es convertir una energía rotacional, ya sea de un motor eléctrico por lo general, en una energía mecánica a través de un principio físico, el cual puede ser desplazamiento o un principio volumétrico, como el que vemos aquí en el ejemplo. Prácticamente lo que hacemos es que si reducimos el volumen en un recipiente cerrado, vamos a aumentar la presión a través de esta relación directa. Y en el caso de los compresores centrífugos utilizan más ya es un principio dinámico que va a quedar clarísimo más adelante, pero digamos que no son muy utilizados los compresores con este principio de centrífugo. Por lo tanto vamos a dejar esto también para una charla de compresores donde va a quedar clarísimo cómo comprime el aire cada uno de estos. Aquí lo importante, la idea que se lleven en este momento con esta charla es que tenemos dos tipos de compresores, ya sean dinámicos o de desplazamiento. En los dinámicos el más popular es el radial, y en los de desplazamiento los más populares, por no decir que los estándares en la industria, o un compresor de pistón o un compresor de tornillo. No hay otra opción en lo que es de desplazamiento positivo o lo que son compresores volumétricos. Y en compresores dinámicos prácticamente tenemos los compresores radiales, que a través de un principio dinámico comprimen el aire. Y dentro de esos compresores, que ya vamos a ver aquí los tres más importantes, dentro de esos compresores, al final de cuentas, tenemos esos tres: compresor centrífugo radial, compresor de pistón o compresor de tornillo. Son tres opciones prácticamente que tenemos en el mercado. Yo podría decirles que por experiencia casi el 90% o más están entre compresores de tornillo y compresor de pistón. Los compresores centrífugos los he visto muy rara vez, pero sí los he visto en compañías muy grandes, porque digamos que las desventajas de un compresor centrífugo es que para que sea eficiente necesita unos volúmenes de aire bastante grandes. Entonces no es muy práctico utilizar un compresor centrífugo en aplicaciones pequeñas, pero lo que son las industrias de alimentos o de bebidas, este compresor es muy útil ya que no necesita aceite para su funcionamiento. Pueden ser compresores libres de aceite, pero hoy en día pues los compresores de tornillo también pueden venir con esa misma característica. Y siguiendo con nuestros conceptos que es importante entender antes de ir más al detalle con el tema de los compresores, y para finalizar esta charla, la primera parte de conceptos básicos de aire comprimido, no se nos puede olvidar el siguiente concepto, y prácticamente para lo que es un dimensionamiento en compresor es muy importante, y es el caudal o flujo volumétrico. Entonces ya hablamos de presión, hablamos de la presión atmosférica, hablamos de la diferencia entre presión absoluta, presión manométrica, y muy importante tener claro qué es el caudal, a qué nos referimos con caudal y cómo lo definimos normalmente. El caudal se considera como la cantidad de fluido que circula a través de una sección o área. El fluido puede ser un líquido, puede ser un gas, y lo identificamos siempre con la letra Q. Como decimos que es la cantidad de fluido que pasa a través de un área, podemos expresarlo en dos formas, porque puede ser volumen sobre delta de tiempo, es decir, volumen del fluido o volumen por una cantidad de tiempo, o podemos expresarlo como área de la sección transversal por velocidad. Digamos que la más sencilla de entender es volumen
por delta del tiempo y es la que podemos ver visualmente en las unidades. Las unidades de caudal por lo general siempre van a ser una unidad volumétrica por una unidad de tiempo, pueden ser minutos, una unidad muy básica es litros por minuto, y ya vamos a ver más adelante por qué también lo podemos expresar de la otra forma. Y volvemos a lo que nos atañe en la industria. Para aire comprimido prácticamente siempre vamos a encontrar las medidas en litros por minuto o pies cúbicos por minuto, lo que son los CFM en unidades inglesas. Estos litros por minuto, de ahí se pueden derivar las unidades métricas que ustedes quieran. Pueden ser metros cúbicos, en este caso por hora, metros cúbicos por minuto, pueden ser metros cúbicos por minuto. Otra unidad inglesa es galones por minuto. Los galones por minuto se utilizan para lo que es agua, no se utiliza comúnmente para aire. Entonces siempre vamos a tener litros por minuto o los CFMs. Igualmente hay que tenerlo muy presente y prácticamente memorizarnos lo que es la conversión, porque no hay otra forma de relacionarlo. Y es que un CFM es 28.31 litros por minuto. Esto hay que memorizarlo porque muchas veces nos van a encontrarnos con aplicaciones de aire comprimido. Es muy fácil que si usted le pregunta a la persona encargada de cuál es la capacidad de la planta o del compresor, qué cantidad de aire tiene instalada, muy probablemente nos van a hablar siempre en CFMs. Eso está casi que estandarizado en la industria, los CFMs, y la verdad es mejor siempre, como les decía, mi consejo es siempre pensemos en unidades métricas. Entonces simplemente nos memorizamos lo que es la conversión, 28.31 litros por minuto, y lo podemos trabajar de esa forma. Como dato adicional, sabemos que 1000 litros es un metro cúbico. Aquí pues teniendo claro qué es litro, que es una unidad de volumen y una unidad de tiempo. Bueno, y si tenemos este principio de continuidad claro, créanme que si logramos entender esto, se nos va a volver muy lógico conceptos más avanzados de aire comprimido, o vamos a entender el porqué de las cosas. Y es que el principio de continuidad nos revela bastantes detalles sobre el comportamiento del aire comprimido, y es bastante importante verlo, y no tanto verlo como llegar a la ecuación famosa que todos conocemos, que la ecuación de Bernoulli y cómo usarla, sino es un poco más cómo podemos interiorizar este concepto y cómo podemos aplicarlo en nuestro imaginario, digamos, de todos los días. El principio de continuidad básicamente lo que nos dice es que el caudal de aire, ya vimos que era caudal, ¿cierto? El caudal de aire que entra por una tubería tiene que ser el mismo caudal que sale por esa misma tubería. Es decir, que tiene el caudal 1, tiene que ser igual al caudal 2. Y de allí se deriva, haciendo algunas simulaciones matemáticas, se deriva que al final tendríamos que la sección, el volumen, la velocidad multiplicada por la sección va a ser igual también a caudal. Y de allí pues podemos despejar lo que es la ecuación de Bernoulli. A través de la ecuación de Bernoulli, digamos que se basa en equivalencias de energía, hace toda la sumatoria de energía de este proceso, y al final encontramos la famosa ecuación de Bernoulli. En un sistema de aire comprimido o en un sistema de fluidos, obviando las alturas, digamos que teniendo en cuenta que en el aire comprimido no nos afectaría la altura, al aumentar la velocidad, es decir, bueno, miremos por un momento, si yo tengo en este punto 300 litros por minuto, sí o sí tienen que salir 300 litros por minuto por el otro lado. Si yo tengo un área mayor en este punto y un área inferior en este punto, ¿qué necesita el fluido para poder cumplir esta ley? ¿Qué necesita hacer en este punto para poder cumplir esta ley? Aumentar la velocidad, es decir, la velocidad que ingresa aquí, la velocidad 1 va a ser menor a la velocidad 2. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir el principio de continuidad. Por lo tanto, si yo tengo una estrangulación, la velocidad va a aumentar hasta cierto punto. Y si yo me voy al teorema de
de Bernoulli, resulta que cuando yo aumento la velocidad de salida con respecto a la velocidad de entrada, voy a tener una caída de presión. Y eso es lo que, básicamente eso es lo que hay que tener claro. Lo que hay que concluir de esta ley es que si yo restringo, o sea, si yo tengo una tubería de aire y no le coloco o no la instalo correctamente con el correcto diámetro, o yo hago una restricción, si yo tengo una máquina que está diseñada para que consuma 300 litros por minuto, pero resulta que yo a la máquina le coloco una tubería por donde no pueden pasar 300 litros por minuto, pues ¿qué va a pasar? La velocidad del aire va a aumentar. Y al aumentar la velocidad del aire, la presión va a caer. Voy a tener una caída de presión. Entonces, si no diseñamos correctamente, si no se diseña correctamente las tuberías o las reducciones, yo voy a estar, el mismo caso que hablábamos anteriormente, comprimir aire para echármelo encima, pues aquí voy a estar comprimiendo aire para poderlo pasar por un agujero muy pequeño y que llegue a tantos metros de distancia solamente por puro capricho de que pase por ahí. Entonces, probablemente yo puedo estar comprimiendo aire a 7 bares, y si yo no tengo en cuenta el correcto dimensionamiento de mi tubería o de la línea que voy a transportar ese aire comprimido, podría ser que en la aplicación yo puedo llegar con 3 bares, no sé. Esto es, digamos que una exageración, pero es más o menos ese concepto. ¿Y qué pasa cuando no llego con la presión suficiente hasta el punto final? Muchas veces lo que tiende a hacer el operario o la persona que está encargada del proceso es: no, necesitamos más presión de generación, por lo tanto le suben la presión al compresor, entonces ya no va a producir 7 bares, sino que, no sé, lo ponen a producir 10 bares para poder llegar a un punto a utilizar los bares que necesiten, porque pues la tubería está mal diseñada. ¿Y qué representa aumentar la presión del compresor? Pues va primero, para todos los otros equipos que probablemente sí les llega bien la presión, muy probablemente se va a subir el consumo si no tienen un regulador de presión a la entrada, y muy probablemente lo que son fugas, porque siempre va a haber fugas en un sistema, eso no hay forma de evitarlo al 100%, se van a aumentar. Entonces van a aumentar el consumo de fugas, van a aumentar el consumo de los equipos, solamente por llegar con una presión adecuada al final, digamos, sin tener este principio correctamente aplicado. Hoy en día no hay necesidad de aplicar eso, no hay necesidad de ponernos a hacer fórmulas. Hoy en día existe mucho software y mucha información para poder hacer estos dimensionamientos, pero lo importante aquí es que se vayan con la idea de que siempre que haya una restricción y siempre que la velocidad del aire se aumente, voy a tener una caída de presión que me pueda afectar mi sistema o me pueda afectar mi máquina o lo que digamos que esté instalando. Entonces, para lo que es el diseño, muy importante tener esto claro. Aquí vamos a hacer un ejercicio, el último ejercicio mental, ya para irnos, para dejar claro ya el concepto. Y es que pensemos por un momento que tengo un cilindro que yo sé que tiene una cavidad de 10 litros y me dicen: bueno, ingeniero, nosotros necesitamos determinar cuántos litros necesito para que ese cilindro vaya y vuelva 10 veces. Las bolitas que ven aquí es que es un cilindro con resortes, digamos que es un diagrama muy básico. Entonces lo primero que yo podría decir: bueno, yo solo necesito ingresar aire en este punto, porque pues el cilindro se devuelve por resorte, no necesita aire para devolverse, entonces necesito llenar esta cavidad X veces de aire, tal como los ciclos que necesita. Entonces me dicen son 10 veces que necesito que vaya y venga el cilindro, sabemos que son 10 litros. Entonces lo primero que uno tendría a pensar: bueno, y la presión es un bar manométrico, entonces un bar manométrico. Entonces lo primero que uno podría decir: no, pues 10 por 10, 100, porque tengo que llenar esos 10 litros, pero se nos olvida que nos están dando presión manométrica, y prácticamente como nosotros arrancamos de no tener nada de aire dentro del cilindro, básicamente ahí es vacío porque no hay ninguna cavidad llena, yo tengo que llegar primero a la presión atmosférica y segundo llegar hasta un bar manométrico para poder, digamos que completar lo que es la cantidad de aire dentro de ese cilindro.
Por lo tanto, si yo sé que a presión, porque este ejercicio vamos a hacerlo a nivel del mar, si yo sé que yo para llegar a la presión atmosférica o a presión atmosférica yo tengo 10 litros de aire acá, para llevarlo a un bar adicional pues yo tengo que meter el doble de aire, por lo tanto la respuesta final no sería 100, sino que sería 200 litros. Entonces, ahí queda clarísimo. ¿Cuántos litros de aire necesita para que ese cilindro vaya y vuelva 10 veces? 200 litros. Obviamente obviando otros consumos que pues tienen que ver con la tubería y todo el tema. Esto ya es un ejemplo un ejercicio mental simplemente. Y si nos dicen, bueno ingeniero, pero entonces quiero que eso me haga ese trabajo en un minuto. Entonces simplemente yo digo, bueno, yo necesito 10 litros para ir y volver. Entonces si usted quiere que yo haga ese trabajo en un minuto, prácticamente lo que yo necesito es 200 litros por minuto de aire para poder completar ese trabajo. Es decir, que mínimo el compresor o mi sistema que esté generando aire comprimido tiene que darme ese caudal. Entonces ya ahí aplicamos el concepto de caudal para que ese trabajo se cumpla, para que ese cilindro vaya y vuelva 10 veces. Por el momento vamos a hacer un pequeño resumen de conceptos. Entonces la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura. Entre mayor altura, menor presión atmosférica. Queda claro. Los manómetros, como su nombre lo indica, solo miden presión manométrica o relativa. Entonces cuando le den una presión de un manómetro, siempre no hay que preguntar absoluta o relativa, no. Manómetro siempre da una presión relativa. El vacío absoluto es la ausencia completa de cualquier gas o materia. Es decir, que nosotros como tal ya estamos en un ambiente presurizado, a una atmósfera, y si retiramos todo el gas o todo el aire que existe dentro de un volumen o un contenedor, vamos a generar un vacío en ese sistema. Y prácticamente el vacío se produce por el diferencial de presión entre la presión externa mayor y la presión interna menor. Entonces hay un flujo contrario de aire, a lo cual llamamos vacío. El colapso es el rompimiento de un recipiente producto de una presión externa mayor, claro. Y se considera vacío a cualquier presión por debajo de la presión atmosférica en términos de presión absoluta. El caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida dentro de una tubería, principio de continuidad. Cuando existe una reducción de área, el fluido aumenta de velocidad gracias al principio de continuidad. Entonces es importante que si ustedes reducen el área, vamos a tener un aumento de velocidad. Y si la velocidad dentro de una tubería es muy alta, pues puede haber una caída de presión considerable. Entonces estos conceptos, como resumen, importantísimo el día de hoy. Esta es la primera parte con respecto a la charla de aire comprimido. Espero que el tema haya sido de su interés, que les haya aclarado algunos conceptos. De todas formas, yo sé que es un tema básico, muchas veces es algo que de pronto muchos ya tienen claro, pero que pues aquí lo pudieron repasar o pudieron aclarar algunos conceptos adicionales que pues siempre no está de más. De todas formas, pues muchas gracias por participar. Cualquier inquietud pueden visitar nuestra página web www.miingenieriaaplicada.com, en donde pueden revisar otros temas. Pueden chequear nuestras futuras charlas y participar pues en esta comunidad. Muchas gracias y nos vemos en una futura charla.